Un joven de 25 años conducía en el desierto. Él iba a visitar a su hermana que vivía en el estado de Arizona. El joven conducía en medio del desierto, en una carretera en donde rara vez pasaba otro carro, o era raro ver tan solo una casa. El joven de nombre Luis sabía que sería un largo viaje y como no pasaba casi nadie, él aceleró lo más que pudo y trató de divertirse mientras avanzaba a su destino. Sin embargo, llegó a un punto en donde se aburrió. Todo era lo mismo a su alrededor: cactus, arena, acantilados rocosos, mesetas y más arena. Luis mira por doquier y parecía ser que el paisaje no tenía fin. El camino era increíblemente largo. Luis pensó que estaba conduciendo en círculos. Y no hay que olvidar el inmenso calor. Eran los años 60. Para los que no saben, en ese tiempo todavía había un gran porcentaje de automóviles que no traían puesto un aire acondicionado. Y el carro de Luis era uno de esos. Mientras Luis trataba de llegar lo más rápido posible, algo inesperado pasó. A medio camino, el carro emitió un ruido nada bueno, y poco a poco el carro comenzó a perder velocidad hasta apagarse. Luis, muy preocupado, sale de su carro y se pone a investigar qué fue lo que había pasado con su carro. Luis no sabía mucho de carros, pero intentó ver e identificar cuál había sido su problema para ver si él mismo podía solucionarlo. Desafortunadamente, no pudo ver nada fuera de lo normal e intentó encender el carro múltiples veces para ver si podía encenderlo, pero falló. Luis no tenía otra opción más que esperar y ver si algún carro pasaba a ofrecerle ayuda. Como había dicho antes, estas carreteras estaban completamente desoladas. Luis nada más había visto un carro pasar al principio de su viaje, hace 3 horas. Luis se hidrata con las botellas de agua que tenía en su carro, pero las horas pasan y él ya estaba desesperado por el inmenso calor. Su reloj que trae puesto marcaba las 5 de la tarde, indicando que ya había esperado 4 horas y aún no había tenido suerte encontrando ayuda. El sol caería aproximadamente en 2 horas y el desierto se pondría muy frío por la noche. Luis estaba desesperado, así que viendo que ya no tenía nada que perder, se puso a caminar por la carretera para ver si podía encontrar algo, o tal vez si tuviera inmensa suerte, encontraría una casa. Él agarró un bote de agua que lo acompañaría mientras él caminaba por la carretera buscando algo más que sea polvo y piedras a lo lejos del horizonte. Luis camina por media hora al lado de la carretera y ya estaba demasiado cansado por el calor, cuando de repente, y para gran fortuna de Luis, pudo ver una casa. Era muy vieja, de madera, que tenía muchos carros detrás en su enorme patio. Luis, en ese momento, estaba muy aliviado. Él había pensado que tal vez iba a morir en el desierto. Una vez enfrente de la casa, hizo lo que cualquiera haría. Tocó la puerta y preguntó si alguien se encontraba en casa, pero nadie respondió. Luis era alguien muy educado, así que se sentó fuera de la propiedad, al lado de la carretera, y esperó a que el propietario llegara. Pasan hora y media y nadie llega. Para este punto, el sol ya estaba dando sus últimos rayos de luz. Antes de desaparecer, Luis comenzó a tener frío, ya que él solo traía puesto una camisa. En ese momento, Luis sabía que no podía regresar a su carro, ya que de noche no era seguro. Temía ser mordido por una serpiente o ser atacado por un coyote. Entonces, él empezó a dudar si alguien todavía vivía en esa casa. Así que Luis se levantó y comenzó a ver por las ventanas, y pudo ver que el lugar estaba un poco sucio y había manchas rojas por el piso, pero eso no le importó. Mientras observaba por la casa, pudo encontrar una ventana abierta. Él no tenía otra opción más que entrar y tratar de razonar con el propietario una vez que estuviera de vuelta. Una vez dentro, su estómago comenzó a rugir, ya que él no había comido nada todo el día.
Él razonó con sí mismo y pensó que si ya se había metido en la casa de alguien, tal vez buscar algo de comer en el refrigerador no era tan mala decisión. Buscó la cocina y al entrar Luis fue golpeado en las narices con un olor tan asqueroso que tuvo que salir de la cocina. Él no tenía idea de qué clase de comida podía producir semejante olor y en broma en su cabeza se dijo a sí mismo que probablemente era un cadáver. Su estómago gruñó de nuevo, haciéndole saber que necesitaba comida, así que él se apretó la nariz con sus dedos y se dirigió al refrigerador, que no estaba conectado. Luis abrió la puerta del refrigerador y fue en ese momento cuando un brazo salió cayendo. Como reflejo, Luis saltó hacia atrás y se quedó parado viendo horrorizado. Miró dentro del refrigerador y pudo observar muchísimas partes humanas dentro. Y ahí él entendió por qué apestaba la cocina. Se dio vuelta para ver el otro lado de la cocina y aún peor, él pudo ver huesos y un cráneo colgando de la pared como decoración. Luis estaba paralizado, pero el sonido de una camioneta hizo que su mente regresara. Corrió hacia la entrada de la casa y pudo ver que un hombre enorme de tamaño, tal vez de 2 metros, pelo largo y una ropa muy vieja, sacaba un cuerpo de su camioneta. Luis no podía creerlo, pero reaccionó cuando el tipo comenzó a arrastrar el cuerpo hacia la casa. Al ver que ese hombre se acercaba más a la casa, decidió correr lo más silencioso posible hacia la ventana abierta que él había encontrado. Luis logró salir antes de que aquel hombre entrara y se fue a esconder detrás de los carros que había en medio de la inmensa oscuridad. Para ese entonces la noche ya había caído y con la poca luz que proporcionaba la luna trató de ver dentro de la casa y fue ahí que se dio cuenta de 2 errores muy grandes. Luis había dejado su botella de agua en la cocina y el segundo error fue que él no cerró la puerta del refrigerador. Rápidamente Luis se fue agachado tratando de alejarse de aquella casa, pensando que mientras escaparía, aquel hombre enorme no podía encontrarlo. Sin embargo, para mala fortuna de Luis, aquel hombre salió de su casa y por lo que podía ver Luis, tenía un machete en mano, tratando de localizar a Luis. Aquel hombre ya se había dado cuenta de que alguien había entrado y descubierto los cadáveres que tenía en su casa. Comenzó a ver por la carretera y después de un par de minutos se dirigió a su patio de carros en donde se encontraba Luis. Él sabía que si hacía el menor ruido posible sería descubierto y tendría el mismo destino que las personas que él encontró dentro del refrigerador. Haciendo el menor ruido posible, se tiró al piso y se metió debajo de un carro. El hombre siguió buscando hasta llegar al lado del carro en donde se encontraba Luis. Luis podía ver sus pies caminando y para suerte de él, el hombre siguió caminando. Una vez seguro de que estaba lejos, Luis se levantó y trató de escapar, pero manteniendo en vista al hombre para asegurarse de que mantuvieran una buena distancia. Sin embargo, él no se dio cuenta y se tropezó con una piedra y cayó sobre un carro produciendo un sonido muy fuerte. Se levantó y se dio cuenta de que aquel hombre corría de vuelta a su dirección, así que Luis no tenía otra opción que correr por su vida. Luis corrió hacia la carretera aterrado porque sabía que lo perseguían. Luis era mucho más rápido que ese hombre que lo perseguía y por un momento Luis pensó que iba a poder escapar fácil y cobrar distancia, pero lo inesperado pasó y de la nada Luis escuchó disparos detrás de él. Él podía sentir cómo las balas pasaban alrededor de él y cómo impactaban el piso, pero por suerte ninguna de las balas lo hirieron. Luis no paró de correr durante 10 minutos hasta que estuvo seguro de que ese hombre ya no estuviera detrás de él. Paró de correr para recuperar el aliento detrás de una roca en medio de la oscuridad y de la nada. Estaba muy frío y él pensó que iba a morir ahí, pero por azares del destino, él pudo ver cómo una luz se acercaba, muy lejos viniendo en la carretera. Él se levantó y comenzó a mover los brazos, indicando que necesitaba ayuda. Mientras el vehículo se acercaba, se dio cuenta de Luis y paró para ayudarle. Luis no podía creerlo. Él había sido salvado.
Si te gustó el video, por favor, suscríbete, déjame un like y por favor compártelo. Si tienes historias terroríficas que tú quieres que yo las narre en este canal, por favor déjamelo saber en la caja de los comentarios.